Al momento que hemos definido nosotros las funciones generalizadas, hemos visto de que necesitamos estas funciones de phi. ¿Está claro? Entonces, en la definición dada de esta función delta, se usa la función phi, bueno, función continua, porque esa es una condición necesaria. Lógicamente, esta no es solamente una función, puede ser un conjunto de funciones. ¿Está bien? Entonces, nosotros vemos de que estas funciones son necesarias para la definición de esta función delta. Esto se toma en términos generales para cualquier función generalizada. ¿Está bien? Entonces, nosotros necesitamos definir todas las funciones phi son utilizables para la definición de estas funciones generalizadas o no. Entonces, necesitamos nosotros acotar de alguna manera qué tipo de funciones podemos utilizar. Entonces, vamos a ver ese concepto. ¿Está bien? Veamos el conjunto de funciones de prueba que vamos a llamarle nosotros así, D, que es un conjunto que está en el espacio R a la N. ¿Está bien? Que actúa sobre puntos del espacio R. Entonces, ¿estas qué son? Todas las funciones finitas, infinitamente diferenciables en este espacio R a la N. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos que este es el conjunto de estas funciones de prueba, que son todas las funciones que son finitas e infinitamente diferenciables en Rn. Ahora, nosotros, si estamos tomando esto como base para la definición, tenemos que determinar su convergencia. ¿Está bien? Entonces, definimos la convergencia en este espacio de la siguiente manera. La sucesión. Aquí vamos a tener phi1, phi2, hasta el infinito, que pertenecen, de funciones que pertenecen a D, converge a la función phi, que pertenece también a D, si se cumplen estas dos condiciones. A, existe el número R mayor que 0, tal que, aquí vamos a poner el
sub de f sub k está incluido en U de R. Jóvenes, esto, en todo caso, se los pongo aquí como sub, es lo que se llama el soporte de una función continua. Este soporte de una función continua f es igual al conjunto de todos los x que pertenecen a nuestra definición. En este caso, x pertenece al r a la n. ¿Está bien? Tales que f de x es diferente de 0. Esto es lo que se conoce como el soporte de una función continua, por si acaso. Entonces, existe un número r mayor que 0, tal que este sub de f de x, es decir, todos los x que hacen que esto sea diferente de 0, está incluido en una bola de radio r. Es decir, nosotros tenemos que, si tenemos una bola de radio R, este es el U de R, tenemos de que los valores X que hacen, para los cuales la función toma valores distintos de 0, está incluido dentro de la bola. ¿Está claro? Significa que nosotros, si podemos hacer de que este R tienda a 0, vamos a poder concentrarlo en un punto. Entonces, esa es la primera condición que nosotros tenemos. Y la segunda condición, que para cada alfa, alfa 1, alfa 2, alfa n, se cumple que la derivada parcial con respecto a alfa de este phi sub k de x va a tender a la derivada parcial de alfa de phi de x. Esto para los x que pertenecen a r a la n y para los k tienden al infinito. Es decir, cuando el k tiende al infinito, tenemos que la derivada parcial de la función de cualquiera de esta sucesión tiende al valor de la función que nosotros queremos hallar. En este caso, escribimos que phi de k tiende a phi en este conjunto D cuando el k tiende al infinito. Entonces, esta va a ser la definición de convergencia. Es decir, esta sucesión converge a phi si se cumplen estas condiciones. Entonces, cualquier conjunto de con la convergencia definida, es decir, que cumple con esta convergencia, se denomina espacio de las funciones de prueba. ¿Está claro? Espacio de las funciones de prueba. Jóvenes, ¿tienen alguna consulta acá? No hay consultas, continuemos entonces.
Bien, entonces nosotros estamos viendo que la derivación es una condición importante en la convergencia. ¿Está claro? Eso es importante en este caso. Entonces, nosotros vamos a ver que la operación de derivación, es decir, esta operación que nos lleva de phi de x a la derivada con respecto a uno de sus parámetros de esta misma función phi de x, es continua en este D. ¿Está bien? Esto, jóvenes, en efecto es así, porque si nosotros tenemos que un phi de k, phi de k tiende a 0 en D, cuando el k tiende al infinito, entonces esto significa lo siguiente. A, aquí vamos a tomarlo así, de que el soporte de estas funciones phi sub k va a pertenecer a U, a la bola U, R, K. ¿Está bien? Para cierto valor R mayor que 0 y todos los K igual a 1, 2 hasta el infinito, y B, esto para cada valor de alfa. ¿Está bien? Esto nosotros por la misma definición de continuidad. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. De alfa, phi sub k, de x, esto va a tender a 0. X pertenece a los Rn, K tiende al infinito. Estas dos condiciones nos implican esto. Entonces, voy a poder siempre derivar. ¿Está claro? Voy a poder siempre derivar. Bien, entonces. Bueno, a ver. Vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Esto es esta primera tendencia, pero vamos a ver, nos interesa esta que está acá. ¿Está claro? Nos interesa esta que está acá. Estamos hablando si tiende a 0, su derivada tiende a 0. Pero ¿qué es lo que pasa si es que no tiende a 0? Vamos a verlo, el término correspondiente. Aquí nosotros vamos a tener que el soporte de este d de beta, phi de k, esto debe pertenecer a una bola R para todos los k iguales a 1, 2 hasta el infinito, y la parte B para cada alfa. Entonces, esto va a significar lo siguiente. Esto va a significar lo siguiente, que la derivada de alfa de la derivada de beta phi de k de x es igual a la derivada de alfa más beta phi de k, phi de k de x, y esto también va a tener a 0 para los x que pertenecen a este Rn y los k que tienden al infinito. Entonces,
debido a la continuidad, nosotros tenemos que entonces, tenemos que delta de beta de phi de k también tiende a 0. ¿Está bien? Cuando el k tiende al infinito. Por lo tanto, tiende a 0 para cualquiera. Esto significa que puedo seguir derivando siempre. ¿Está claro? Puedo seguir derivando siempre. ¿Esto está claro, jóvenes? Entonces, ya que todas estas funciones, estamos hablando que son funciones continuas, infinitamente derivables. Aquí nosotros podemos seguir introduciendo las definiciones, podemos seguir probando, ya dejo para que ustedes en todo caso lo vean, que se cumplen las mismas relaciones si nosotros cambiamos el phi de x por un phi de ax más b. ¿Está bien? También podemos nosotros evaluar qué es lo que pasa cuando cambiamos el phi de x por un ax phi de x. ¿Está bien? Aquí nosotros el ax tiene que ser pertenecer al conjunto de las funciones infinitamente diferenciables en Rn. Entonces también estos van a pertenecer, estas funciones, en este caso a D, lo cual nos va a permitir construir nuestro espacio lineal. Entonces, tenemos este espacio de funciones. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Veamos un ejemplo. De función de prueba. ¿Está bien? Diferente de 0. Diferente de 0. Por ejemplo, aquí tenemos la función denominada función sombrero, que es la siguiente. Omega epsilon va a ser igual a C epsilon exponente de menos epsilon al cuadrado sobre epsilon al cuadrado menos el valor absoluto de x al cuadrado. Esto cuando los x en valor absoluto son menores que epsilon y 0 cuando este x es mayor o igual que epsilon. Este es un ejemplo de este tipo de funciones. Entonces aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Elegimos en primer lugar esta constante tal que la integral de esta función sea igual a 1. ¿Está bien? Entonces, si nosotros lo tomamos eso de esa manera, eso significa lo siguiente, que C epsilon a la n integral por esta bola de este exponente. Y aquí nosotros tenemos menos epsilon al cuadrado sobre epsilon al cuadrado menos psi al cuadrado de psi. Esto es igual a 1. De aquí nosotros podemos decir, esto se comprueba, que este omega epsilon de x, en este caso, es igual a 1 sobre epsilon a la n, omega 1, x sobre epsilon. Entonces nosotros tenemos esta relación. Este es un tipo de función de prueba que podemos utilizar. Creo que aquí había
guardado yo unos gráficos y esta es la función de prueba, en todo caso. ¿Está bien? Esta función, y por eso se le llama también función sombrero, por la forma que tiene. Esta aquí la tenemos para diferentes valores. Aquí la dejo. Entonces, para diferentes valores, esta función toma este valor. Este es un tipo de estas funciones de prueba. Muy bien. A ver. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, con esto quedamos con la definición de espacio de las funciones de prueba.